El siguiente video se realizó para la Cátedra de Literatura Clásica, la cual es impartida por el licenciado Edwin Escobar en la Universidad del Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental, Departamento de Postgrado y Educación Continua. Se presenta una narración de la obra La Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri. Se narra específicamente la primera parte titulada El Infierno. Los responsables de este trabajo son Argueta Tabora Ingrid Elizabeth, Acosta García Sandra Elizabeth, Aguilar Martínez Lisbeth Marianela, Amaya Martínez Crisali Yulisa, Arana Monroy, Kenny Samuel, Bautista Torres, Lismar Elizabeth, Benítez Alvarenga Neris Isabel, Alemán Nolasco Blanca Elena y Arévalo Espinosa Madeline Yulisa. En el primer canto, la historia comienza cuando Dante, que es el protagonista, se encuentra perdido en una selva oscura, porque pues se ha desviado del camino correcto. Él está a la mitad de su vida y no sabe cómo llegó allí. Intenta salir y a lo lejos ve lo que es una colina iluminada por la luz del sol, por lo que eso a él le da un poco de esperanza. Pero cuando él intenta subirla, se le aparecen tres bestias que lo bloquean. Se le aparece una onza, un león y una loba. Esta última a él lo llena de tanto miedo y desesperanza que lo obliga a retroceder. Y justamente en ese momento se le aparece una figura que es el espíritu del poeta Virgilio, que le dice que no podrá pasar por esa colina porque la loba representa lo que es una fuerza insaciable y le impide avanzar, y le explica que debe de tomar otro camino y que él justamente ha sido enviado para guiarlo. Le cuenta que una dama en el cielo, que es Beatriz, lo mandó para que lo ayudara. En el segundo canto, justo antes de entrar al infierno, Dante se detiene a pensar si está realmente preparado para una misión tan grande, y él se siente de cierta manera indigno y muy temeroso, y le pregunta a Virgilio que por qué él, por qué un simple mortal debería hacer este viaje cuando solo hombres como Eneas y San Pablo han tenido ese privilegio. Entonces Virgilio le cuenta ya más detalladamente cómo fue enviado por Beatriz, que a su vez le pidió ayuda a Lucía, y que también hubo una tercer alma que también pidió para que lo ayudaran a él. Y al escuchar esto, Dante recupera lo que es el valor y la esperanza y decide seguir adelante. En el tercer canto llegan a lo que es las puertas del infierno, en donde lee una inscripción que se entiende, ¿verdad?, como que todo el que entra ahí deja toda esperanza atrás. Ahí se entra sin esperanzas. Entonces, al entrar se escuchan gritos y lamentos, lamentos que parecen eternos, pues porque nunca cesan, y están en un lugar donde se encuentran los que son las almas que decidieron no tomar partido en la vida, o sea que no hicieron ni el bien ni el mal. Y estos están condenados a un castigo en donde son picados por avispas y moscas, y su sangre también alimenta a lo que son gusanos. Entre ellos hay ángeles que no se rebelaron ni siguieron a Dios, y también hay almas neutrales. Y después llegan al río Aqueronte, donde las almas esperan para cruzar con el barquero, que es Caronte. Caronte se niega a llevar a Dante, pues porque él ve que está vivo, pero Virgilio le dice que no puede oponerse a lo que es la voluntad divina, y justamente en ese momento ocurre lo que es un temblor, y se viene un fuerte viento y un relámpago rojo que hace que Dante pierda el conocimiento. Ya en el cuarto canto, Dante despierta con un trueno y se encuentra en lo que es el primer círculo, que es el limbo. Ahí no hay tormentos físicos en sí, solo una profunda tristeza por no poder ver a Dios. Y ahí están las almas de los que no fueron bautizados y los que vivieron antes del cristianismo, incluidos ahí muchos sabios, que de hecho Virgilio le dice a Dante que él se encuentra ahí.
y le cuenta que una vez bajó del limbo un ser muy poderoso que rescató a muchas almas, como fue a Adán, a Noé, a Moisés, a Abraham, a David y a otros. Luego avanzan hasta un lugar más luminoso dentro del limbo, donde habitan grandes sabios y poetas. Y ahí ven a lo que es a Homero, a Horacio y a muchos otros. Y ellos reciben a Virgilio y a Dante, pues integrándolos en sus pláticas por un momento, y luego siguen su camino y llegan hasta un castillo con 7 murallas, donde están reunidos filósofos, científicos. Entre ellos se encontraba Aristóteles, Sócrates, Platón y otros. Luego de pasar por ese lugar, continúan el descenso hacia una zona ya más oscura del infierno. Hasta acá llegarían el relato de los primeros 4 cantos. Mi nombre es Sandra Costa y les hablaré sobre los cantos número 5, 6, 7 y 8. Es aquí donde se muestran una fuerte carga simbólica, ya que son representados por distintos pecadores y castigos. En el canto número 5, Dante y Virgilio llegan al segundo círculo, donde es habitado por los lujuriosos. Asimismo, es donde se encuentra Minos, el juez infernal. Este ser monstruoso es el que le ayuda a las almas a llegar al lugar que les corresponde, en función de los pecados que han cometido. Aquí son castigados los lujuriosos que fueron dominados por la pasión en su vida. Sus almas son arrastradas eternamente por un viento violento. Este viento violento simboliza el deseo incontrolado. Dante conversa con Francesca. Es un personaje que se lo encuentra en ese círculo, quien le relata su historia sobre un amor prohibido con Paolo. Esta pasión prohibida fue asesinada por el esposo de Francesca, y este relato le conmueve tan profundamente a Dante. En el canto número 6 encontramos los glotones, y es el tercer círculo. Su castigo es permanecer bajo una lluvia eterna de granizo, barro y nieve, mientras son devorados por Cerbero, un perro de 3 cabezas. Y entre los condenados, Dante se vuelve a encontrar con otro personaje que es Ciasco, un florentino que predice guerras civiles en Florencia y pide ser recordado entre los vivos. Asimismo, vamos por el canto número 7, es donde se encuentra en el cuarto círculo los ávaros y pródigos, y asimismo los iracundos y perezosos. Habla de donde los ávaros y pródigos empujan grandes pesos en diferentes direcciones, y son representando esos grandes pesos como cómo malgastaron o acumularon riquezas de forma desmedida. Virgilio le explica a Dante el papel de la fortuna, que la fortuna era una fuerza divina que le contribuye a la riqueza entre los humanos. Y más abajo es donde están los perezosos. En el quinto círculo se encuentran los iracundos, quienes se golpean furiosamente en la superficie del pantano Estigia. Y así los perezosos que llegan sumergidos bajo el agua y son atrapados por su propia pasividad, o sea, su propia lentitud. Y sus lamentos apenas se escuchan, ya que son un reflejo de su falta de acción en la vida. Y en el canto número 8 es donde habla sobre la ciudad de Dite, donde Dante y Virgilio cruzan la laguna Estigia en una barca conducida por Flegia. Durante el trayecto se le acerca el alma de Filipo a un florentino que fue arrogante y que es rechazado por Virgilio, es decir, que no conectaron, no fueron amigos. Al llegar a la ciudad de Dite,
que marca una zona más profunda del infierno, es donde se enfrentan a diferentes demonios que le impiden el paso a Virgilio y a Dante. Y las puertas se le cerraron entre ellos. Y Virgilio sale preocupado y esperan tanto Dante y Virgilio, esperan una intervención divina para poder continuar con su camino. Por lo tanto, estos 4 cantos muestran el avance de Dante hacia los pecados más graves, al mismo tiempo que se profundiza en el sufrimiento de las almas condenadas. Cada castigo se nota que refleja simbólicamente el pecado cometido, y a través del diálogo con los condenados, Dante va tomando una idea sobre su visión hacia el mundo, de la justicia y del alma humana. Mi nombre es Lisbeth Marianela Aguilar Martínez. Continuaré con la narración de los cantos del 9 al 12. Dante se encuentra turbado, por lo que Virgilio le dice que vencerán esta lucha. Luego Dante le hace la pregunta que si algún espíritu del primer círculo había descendido hacia ese abismo. Lo que él le responde es que rara vez sucede, pues en su caso había sido por los conjuros de Erictón, que lo habían hecho que sacara un espíritu del círculo de Judas. Luego Dante observó a 3 furias infernales. Estas estaban bañadas en sangre y hacían movimientos femeninos, por lo que Virgilio les explicó que estas eran las siervas de la reina Mecate. Luego le indicó que se tapara los ojos, pues si veía gorgonas se iba a convertir en piedra. Luego le dijo que observara hacia la espuma, y él pudo ver ahí cómo las almas estaban huyendo de algo, y era de un mensajero del cielo, que cuando llegó hacia la puerta la abrió con una varita. Continuaron el camino con él, pero él no les dirigió la palabra. Seguidamente fueron hacia una ciudad que se llama Dite. Ahí Dante pudo observar un campo lleno de dolor y crueles tormentos, por lo que él le preguntó a su guía que quiénes estaban ahí, y él le respondió que eran los heresiarcas. Luego continuaron por un sendero estrecho entre la ciudad y las tumbas de los condenados. Ahí Dante le expresó a Virgilio que él quería conocer quiénes estaban ahí, cuando de repente escuchó una voz que le dijo: mira, Farinata. Virgilio lo llevó hacia ahí y le dijo que hablara con claridad, y así lo hizo, pero el espíritu se molestó, diciéndole que sus antepasados habían sido enemigos de él. De repente apareció Cavalcante, preguntándole por su hijo, pero como tardó en responderle, se cayó de espaldas y no volvió a aparecer más. Luego caminaron hacia el centro de la ciudad por un sendero que despedía un olor insoportable. Ahí pudieron ver a espíritus que estaban cruelmente atormentados, y para cubrirse del olor lo hicieron con una losa. Luego Dante le dijo a Virgilio que pensara en algo para perder el tiempo, y así le dijo. Le explicó que en esas piedras que estaban ahí estaban 3 círculos estrechos, que estos eran habitados por espíritus malignos. Le explicó que en el primero estaban los violentos, pero que se dividían en 3 recintos. En el primero ahí se incluye los que contra Dios, contra sí mismo, contra el prójimo. A raíz del último es que estaban los homicidas, los ladrones. En el segundo estaban los hechiceros. En el tercero los que cometían traición. Luego bajaron hacia un precipicio donde estaba un monstruo que cuando los vio se mordió hacia sí mismo, y por ello Virgilio le dijo a Dante que corriera hacia el borde. Luego fueron a un derrumbamiento de piedras en el cual se acercaron a un valle y pudieron ver un río de sangre que hervía a aquellos que habían hecho daño a los demás. Luego Dante pudo observar cómo se acercaban unos seres. En eso le dijeron que cuáles eran su tormento, por lo que Virgilio les respondió que les iban a decir cuando estuvieran cerca.
Virgilio le explicó a Dante que esos eran unos centauros que tiraban flechas a los que salían del río de sangre, y que los que venían eran Quirón, Nesón y Folo. Cuando se acercaron a ellos, le preguntaron a Virgilio que quién era Dante, pues se veía diferente. Y él así le dijo que él está vivo y que él lo iba a llevar por el valle oscuro. Luego le pidió ayuda para que pudiera pasar, y Nesón les ayudó a pasar, y en el trayecto del camino escucharon gritos horribles, y él les dijo que eran los tiranos que habían vivido de sangre. Luego él se detuvo algo cerca donde estaban los condenados, y ahí Dante pudo observar a muchos más que estaban en la misma situación. Canto 13. Dante y Virgilio llegan al séptimo círculo del infierno, que es donde se encuentran todos los suicidas, que son aquellos que han tomado la decisión de acabar con su propia vida. Este círculo está cubierto por un bosque oscuro y tenebroso, donde todas las almas se transforman en árboles sin arbusto. Los cuerpos de las personas que están acá están condenados a sufrir eternamente, ya que han rechazado la vida que Dios les otorgó. A medida que Dante avanza por el bosque, escucha lamentos y gritos de dolor. Se topa con un árbol que tiene una corteza llena de cicatrices, y al acercarse se da cuenta que es el alma de un noble consejero que fue del emperador Federico II. Ese hombre le explica a Dante cómo su desesperación lo llevó a quitarse la vida y cómo castigó su alma, y ahora está atrapada en este estado vegetal. Dante siente compasión por este hombre y le pregunta sobre su historia. El hombre le relata cómo fue traicionado por aquellos a quienes había servido y cómo su honor fue destruido. También dice que todo el sufrimiento que le causó ese problema lo llevó a quitarse la vida. Canto 14. Dante y Virgilio llegan a un círculo del infierno donde sufren todos los blasfemos. Ese lugar está lleno de arena ardiente y un fuego que cae del cielo, simbolizando la ira de Dios. Las almas que aquí se encuentran están tendidas sobre la arena, sufriendo eternamente por haber ofendido a lo sagrado durante su vida. Dante se encuentra con un hombre que fue rey y que desafió a los dioses, y muestra la arrogancia desmedida incluso en su castigo. A pesar de su sufrimiento, este hombre no muestra arrepentimiento y continúa desafiando a Dios. Su actitud resalta cómo el orgullo puede intensificar el tormento, y a través de todas estas interacciones, Dante reflexiona sobre la seriedad del pecado y de la blasfemia, y la importancia del libre albedrío. Las almas aquí presentes eligieron su destino a través de acciones que al final del canto Dante y Virgilio deciden continuar su camino hacia el siguiente círculo. 15. En este canto, Dante y Virgilio llegan al círculo donde se encuentran las almas de los sodomitas, que son las almas de todos aquellos que han cometido pecados sexuales en contra de la naturaleza. Este lugar es árido y caluroso, con un suelo cubierto de arena ardiente. Las almas que aquí están caminan en círculo, atormentadas por el fuego que las rodea. Dante se encuentra con un hombre conocido como Bruno, un poeta y su antiguo maestro. A pesar de estar en el lugar de sufrimiento, este hombre recibe a Dante con cariño y le ofrece consejos sobre la vida y sobre la búsqueda del conocimiento. Hablan sobre el destino de las almas que están ahí y también expresa su pesar por haber sido condenado. A lo largo de su conversación, este hombre muestra dignidad y reflexiona sobre sus acciones pasadas, y al despedirse Dante siente una profunda conexión con él y una tristeza con su destino. Ese encuentro resalta la complejidad del ser humano y la capacidad de aprender y crecer incluso después de haber pecado. Dante continúa su viaje junto a Virgilio, llevando con ellos las enseñanzas que este hombre les ha dado y recordando la importancia de seguir un buen camino. Canto 16.
En este canto los sodomitas se encuentran con los poetas. Dante y Virgilio continúan su camino por el círculo de los sodomitas, que es donde las almas sufren por sus pecados. Mientras avanzan, Dante se siente conmovido por el sufrimiento de todas estas almas y se detiene para reflexionar sobre su destino. En este canto se encuentran con un grupo de almas que caminaban bajo la lluvia de fuego. Entre ellas reconocen a varios poetas y figuras literarias que han sido condenados por cada una de sus acciones. Uno de ellos es quien se acerca a Dante y con un mensaje de esperanza les habla sobre la importancia de la poesía como forma de expresión. Dante, inspirado por su encuentro con estas almas, les preguntó sobre su vida y sobre sus pecados. A través de esta conversación se hace evidente que incluso en el sufrimiento hay un sentido de comunidad entre los condenados. En mi caso me corresponde el 17º canto, 18º, 19º y 20º. En el 17º canto se narra cómo Dante y Virgilio vienen del séptimo círculo del infierno y se embarcan en una aventura para llegar al octavo círculo. A lo lejos ven venir una criatura atemorizante. Más que todo atemoriza bastante a Dante. Y el nombre de esta criatura es Gerión. Como pueden observar aquí, su torso y su frente, su cara, son de una persona. Pero parte de sus patas delanteras son garras peludas y el resto de su cuerpo es el de una serpiente. En la imagen no se puede lograr ver, pero la punta de su cola es el aguijón de un escorpión. Pero antes de subir a esta criatura, Virgilio le pide a Dante que vaya a dar un paseo por ahí, a donde quiera, pero que no se vaya muy lejos y regrese pronto, mientras él habla con Gerión. Entonces Dante se va y al final de este círculo no encuentra nada interesante. Solamente ve unas personas con unas bolsas en su pecho, pero no le toma mucha importancia. Lo único que le toma en cuenta es que traen unos dibujos como marcas de algunas casas prestigiosas y nada más. De hecho, solo ve a las personas, no les presta mucha atención y regresa con Virgilio. Al momento de regresar con Virgilio, no sé de qué manera convenció a Gerión para que los dejara montar a sus lomos. Entonces Virgilio le dice a Dante que se suban y que se irán al octavo círculo, pero le dice que se suba enfrente de él. ¿Para qué hace esto Virgilio? Porque digamos que Gerión no es una criatura con la cual se deba confiar mucho. Entonces evita que Dante se siente en la parte de atrás, porque Gerión en cualquier momento podría ensartarle el aguijón de escorpión que tiene en su cola. Entonces emprenden el viaje, pero no pasa nada. Simplemente Gerión aterriza en el octavo círculo, los deja allí, Dante y Virgilio se bajan y emprenden su camino por este círculo. Ya estando en el octavo círculo del infierno, nuestros héroes se dan cuenta que tiene 10 fosas. Cada una de estas fosas representa un distinto tipo de fraude. Solamente que en el centro de todo esto se encuentra el camino hacia el noveno círculo, el cual ya es la casa donde vive Satanás. En la primera fosa nuestros héroes no reconocen a nadie. Y no lo reconocen, digamos, porque en la primera fosa van personas de ida y venida. Cuando salen de esa fosa, voltean a ver y allí es donde Dante ve a alguien llamado Benedico, que esta persona vendió a su hermana y prácticamente a muchas otras. Pero no lograron hablar mucho con él porque detrás de ellos venían unos diablitos azotándolos. Entonces pasan a la segunda fosa y en esta fosa hay personas cubiertas de estiércol. En el 19º canto de la Divina Comedia se nos narra la tercera fosa, la cual, como pueden observar aquí, son personas que están enterradas en el suelo. Pero ¿qué clase de personas son estas? Son personas que a través de la iglesia y de que la fe de las personas ofrecían milagros a cambio de dinero.
pero todo esto era mentira. Entonces, Virgilio y Dante se encontraron a un papa conocido, y lo que éste les dijo, que el castigo aquí es que cada vez que uno de estos fraudulentos muere, es enterrado por encima del otro, y el que estaba con sus patitas así para afuera es sumergido aún más hacia abajo. Y finalizando con mi participación, me toca narrar el 20º canto. En este canto se encuentran en la cuarta bolsa. Y en esta bolsa las personas van con su cabeza hacia atrás y caminando hacia adelante. ¿Por qué están condenados estas personas así? Pues porque en esta fosa están los que se creen videntes y realmente no son así. Y están condenados a ir con su cabeza hacia atrás porque en vida dijeron que podían ver el futuro. Entonces aquí están condenados a ver el pasado. Canto 11. Dante y Virgilio cruzan el 5º récimo del 8º círculo del infierno, donde hierven una hebrea hirviente los barateros, corruptos que vendieron factores. Y apenas llega, había un demonio feroz que arrojaba a un pecador desde el puente, lo lanza con carne inútil al infierno. Y entre gritos de burlas, otros demonios lo ensartan con garfio. Por eso nos dice: aquí no está el santo rostro, baila bajo la hebrea. Virgilio, sabiendo lo que se viene, protege a Dante tras una roca y avanza solo con valentía. Enfrenta a los demonios, les grita que tiene el permiso celestial. Uno intenta resistirse, pero al oír estas palabras, bajo la mirada cae un garfio y lo deja pasar. El puente por el que venía estaba destruido. Los demonios, con nombres grotescos como cola maldita, beso ardiente, veneno de dragón, les escolta por otros senderos. Dante tiembla, pero confía en su guía. Tortura, interrogatoria y traición. Canto 12. Dante camina entre demonios. Desde lo alto observa la hebrea, donde las almas se asoman y se ocultan como delfines asustados. Una es capturada, la arrastra por los cabellos, y Dante y Virgilio le preguntan quién es, y le dice: soy Nágara, cometí baratería, vendí factores del rey. Y ahí, mientras habla, es torturado. Le arrancan un brazo, le clavan garfio, lo atraviesan con sañas. Unos más intenta escapar. Los demonios lo sumergen violentamente, carcajándose. Es un espectáculo de horror. Dante observa todo en silencio y Virgilio sigue guiándolo con paso firme. La fuga. Canto 13. Sospechando la traición, los demonios se abalanzaban sobre Dante y Virgilio, sintiendo el terror de ser casado, pero su maestro lo toma en brazos, como madre que salva un hijo de un incendio, y lanza con él por una pendiente, descendiente a otra fosa. Ya no hay demonios, solo almas lentas cubiertas, con capas doradas por fuera, pero de plomo por dentro. Son hipócritas, monjes que predicaron virtud, pero vivieron en falsedad. Por eso son los caballeros de la Virgen María. Y nos dice: nuestra carga es el peso de nuestras mentiras. Porque cuando crucificando en el suelo entre 3 estacas está Caifás, el sacerdote que pidió la muerte de Cristo. Ahora él es el mismo ejemplo del castigo eterno. Y Virgilio, indignado, confirma lo que temía. Y decía: los demonios los habían engañado, pero ya es tarde para reclamar. La 7ª fosa. Canto 14. Llegan al puente destruido. Virgilio lanza a Dante con esfuerzo, pero ambos escalan entre rocas. Y Ruina dijo: Virgilio, sacude tu pereza, la fama no se gana entre plumas sino con valor. Cuando bajan, entran a la siguiente fosa.
Un hervidero de serpientes, gente desnuda, corren entre ellas, atadas con serpientes que muerden y se enroscan como cadenas vivas. Uno es mordido y en segundos arde y cae hecho ceniza, pero luego se reconstruye ante los ojos de Dante. Es el castigo eterno de los ladrones, morir y renacer en dolor una y otra vez. Dante ahí le pregunta, ¿quién es? Y él le respondió, soy Vani Funi. Robé la capilla de Santiago en Pistoia. Amé más la vestibilidad que la virtud. Canto 25. Pues aquí habla de un ladrón que andaba blasfemando contra Dios, que decía, Dios, esto es para ti. Al enterarse de eso, sale una serpiente y lo enrosca en el cuello. También sale un centauro y dice, ¿quién es el soberbio? Y entre la espalda iba un dragón, que es Cacus. Cacus desapareció. Que parezca mentira, el lector os lo voy a contar mientras contemplaba a aquellos espíritus, se lanzó una serpiente de 6 patas sobre uno de ellos, agarrándole enteramente con las patas en medio, le mordió las mejillas, las patas atrás oprimía. 16. Pues aquí vi la 8ª fosa, pues en su llama resplandeciente pude ver dentro del fuego el espíritu abrazando cada uno de las llamas, salir de la pira donde fueron puestos Eteocles y su hermano. Allí estaban torturando a Ulises y Diomedes. Sufren el mismo castigo porque entregaron la ira. En llamas lloran, que Diomedes todavía después de muerta se lamentaba de Aquiles. Está padeciendo de igual forma por los robos de Paleidón. Le pedí a mi maestro que dejara dicha dividida. Se acercaba hacia mí. Por lo menos me pidió que dejara de hablar. 26. En este canto se puede ver y leer de que el llanto, las llamas, los torturaba, el dolor de Filares. Si te hablo, es que sé que regresarás al mundo, aunque te cueste salir de estas profundidades. El príncipe de los nuevos fariseos, que está en guerra, cerca de Letrán, no tuvo en cuenta su dignidad suprema ni las sagradas órdenes que estaba investido, y me llamó para curarse de la fiebre. Cuando acudí me dijo que me perdonaba mis faltas. Para mi arrepentimiento no existió nunca, hasta que me sorprendió la muerte. Y cuando rendí mis cuentas, me encontraron culpable de fraude. 28. En este canto se puede leer de que aquí era más el dolor, las heridas que vi, el lenguaje. En la 9ª fosa estaba un espíritu castigado, ¿verdad? Donde todo el intestino le salía, donde se desgarraba todo su cuerpo, lloraba y se lamentaba. Mira cómo me desgarro, mira cómo está estorbeando. Mahoma, que adelante de mí llora, con la cabeza abierta, del cráneo hasta la barba.
Todo lo que vi y vieron por haber hecho muchos escándalos están hendidos al mismo modo. Mi maestro explicó, atormentada el alma, motiva mi visita. Al escucharlo, a los 100 condenados detuvieron la fosa para contemplar, haciéndolos olvidar la sorpresa de su martirio. Vi otra alma que tenía atravesada la nariz. Otra tenía las manos cortadas, levantando sus muños al aire hermosa. Hola, ahora vamos a continuar deleitándonos con esta obra maestra de la literatura y nos vamos a situar en los cantos 29, 30 y 31. En estos momentos estamos en el canto 29. En los oscuros abismos del infierno, Dante y su guía Virgilio continuaban su descenso al llegar al 9º recinto del 8º círculo. Dante se ve rodeado de visiones horrorosas, espantosas. ¿Qué es lo que estaba viendo? Veía almas deformadas por enfermedades horribles. Estaban llenos de heridas. ¿Por qué? Porque eran castigados por falsificar la verdad en vida. Este es el lugar de los falsificadores, de los alquimistas, de los impostores, de los que falsificaban monedas y de los que eran falsos testigos y daban falsos testimonios. Sufren enfermedades terribles. La pestilencia era horrible, el olor a carne podrida que brotaba de sus cuerpos. Esto era un símbolo del engaño que propagaron en vida. Dante reconoce entre ellos figuras conocidas. Entre ellos estaba Capocchio, un alquimista condenado por su manipulación cuando estaba en vida. Y también reconoce a alguien más, a Gianni Schicchi, quien usurpó una identidad solamente para obtener una herencia. El poeta contempla con horror la desgracia del alma humana, porque cuando el alma se llena de mentira, corrompe la esencia misma de la persona. Ahora, en el canto 30, los tormentos se intensifican. Dante observa cómo algunos de los condenados se atacan entre ellos, entre sí, están peleando, se están atacando con una furia animal descontrolada, mordiendo sus cuerpos, desgarrándose entre ellos. La oscura, la locura, la rabia que dominaba este círculo era indescriptible. Los falsificadores no solo han perdido su humanidad, sino que están sumidos en una confusión perpetua, sin descanso ni redención. Finalmente, nos encontramos en el canto 31. Dante y Virgilio se acercan al pozo que conduce al 9º y último círculo del infierno. Allí se alcanzan a visualizar, se alzan figuras gigantescas, que emergen desde la profundidad, como torres colosales, gigantes. Son los titanes antiguos, rebeldes contra los dioses, encadenados por su soberbia, por su rebeldía. Entre ellos está Nemrod, quien intentó construir la Torre de Babel y ahora balbucea sin sentido, víctima de su propia arrogancia. Uno de los gigantes
Antaeo. No fue partícipe de la rebelión y por esto mismo se le ve diferente. No está encadenado. A petición de Virgilio, lo toma en sus enormes brazos y deposita a estos dos viajeros, estos dos poetas, suavemente en el pozo donde se extiende la última y más terrible situación. 32, que en él nos menciona que cuando llegaba al fondo del oscuro pozo, mucho más abajo de donde tenía los pies el gigante, dice que él escuchó que alguien le dijo: cuidado, procura no pisar las cabezas de nuestros infelices y torturados humanos. Dice que él volvió a escuchar esta petición y que cuando él vio hacia sus pies, se podría decir que hacia abajo, vio un lago lleno de helado, o sea, era helado que parecía vidrio. No había agua en tal lugar, sino que lo que había eran sombras llorosas y lívidas, sumergidas en el hielo, hasta donde aparece la vergüenza, produciendo con sus dientes el mismo sonido de las cigüeñas. Decía también que ahí se encontró a dos hombres que estaban unidos de sus cabellos y cuando él preguntó que quién eran ellos, pues ellos levantaron sus cabezas y le dijeron de que ellos eran unos hermanos que en su vida fueron condes y eran Alejandro y Napoleón. Dice que ellos se odiaron hasta la muerte, pues por un interés político, también como un lucro privado. También nos habla acerca de que cuando ya él iba dirigiéndose más al centro, se encontró a otras cabezas que le dijo que por qué los pisaba y que por qué venía a aumentar la venganza de Monteaperto. Que por qué lo venía a molestar. Entonces él le contestó de que él no estaba vivo, pero que si él deseaba que pusiera su nombre entre lo que él conservaba de su memoria, que no tenía ningún inconveniente, que lo podría hacer sin ninguna molestia. Y pues que el agua, como un lobo con los ojos fijos en el hielo, le arrancó un puñado de cabello y que después vio muchas cabezas boca abajo de igual manera, porque pues esa era parte de su tortura, sufrir como que estaban en un lago, pero realmente, como era lago, pero realmente era congelado. Esa horripilante pesca que él vio, apartó su cabeza y pues cuando se alimentó, se limpió los pelos de la cabeza de su víctima y le preguntó Dante que quién era y por qué motivo comía de esa forma a sus víctimas, y él contestó con un gran dolor, que un gran dolor le oprimía el corazón, que él fue en su vida conde y él fue el arzobispo quien ahí lo encerró en la torre del castillo junto a su hijo, dejándolos que murieran de hambre, y después de unos momentos pues torció los ojos y volvió a coger al miserable por el cerebro, ¿verdad? Con los dientes pues él a los huesos los agarraba como que si él fuera un perro. Luego dice que siguieron más allá de donde el hielo oprime los dientes. No pueden llorar porque dice que sus lágrimas se encuentran con las otras que están congeladas y pues tienen que regresarse de pronto. Pues dice que sintió un viento, por lo que le preguntó a su maestro, maestro, ¿por qué ese viento no está extinguido? Aquí pues de todo vapor. Y él le contestó que pronto llegaría a un sitio donde sus ojos le darían la respuesta. Viendo la causa de este viento, una voz suplicante que él escuchó de alguna de las almas de ahí, decían que le arrancara los ojos para que él ya pudiera desahogar su dolor, que pues le hinchaba el corazón, que ante las lágrimas, cuando las lágrimas se congelaban, pues él suplicaba auxilio, ¿verdad? Y que le preguntó sobre su identidad y le contestó que era Fray Alberigo, pues que él había producido malos frutos y que esa grave falta era la que él estaba pagando en ese momento. Le dijo que tenía que hacerle una advertencia y le dijo pues que en ese preciso lugar en el que él estaba, él tenía que armarse de fortaleza. Él menciona que uno como lector no pregunte cómo él se sintió en ese momento, pues no alcanza a describirlo, cómo estaba privado de la vida sin estar muerto. Dice que de repente el emperador del doloroso reino salía fuera del hielo, desde la mitad del pecho de aquel ángel, del ángel que él había visto que era tan bello. Hoy era un monstruo deforme, su cabeza tenía 3 rostros, uno por delante de color
los otros dos se unían al hombre en medio de los hombros y se juntaba por detrás en lo alto de la coronilla. Debajo de cada cabeza dice que le salían alas, las más grandes que había visto, algo semejante que pues nunca había visto, ¿verdad? Con el estilo de los murciélagos, se agitaban de manera que decía que producía vientos muy fuertes, con 6 ojos y pues 3 barbas, decía. Dice que corrían sus lágrimas mezcladas con barbas de sangre en los dientes, y pues de cada boca devoraba, ¿verdad? También decía de que pues con su boca devoraba el alma que estaba sufriendo la mayor pena, y dice que arriba indicó el maestro de él, que era la de Judas Iscariote, quien es la cabeza dentro de la boca de Lucifer, agitando sus piernas. Fuera de ella, las otras 2 cabezas que él tenía abajo era de Bruto, y que la otra era de Casio, que dice que fue quienes asesinaron a César, el emperador del imperio. Dice que momentos después ellos se dirigían a una cavidad pues que se alejaba de Lucifer y de su tumba y de su camino. Pues decía de que él vio una abertura redonda donde se observaba la belleza que contiene el cielo, y por ahí pues él salió para volver a ver las estrellas. Y pues así es como finaliza nuestro video acerca de la parte del infierno en la Divina Comedia. Una explicación que nosotros como grupo podemos dar es que Dante viaja en el infierno, guiado por Virgilio a través de los 9 círculos del infierno, donde las almas son castigadas según sus pecados. Cada círculo presenta un tipo de pecado: lujuria, ira, avaricia, herejía, traición, etc. Y los castigados son símbolos reflejando la gravedad del pecado. Al final Dante y Virgilio llegan al centro del infierno, donde está Lucifer, y pues ya de ahí, como lo mencioné en el anterior video, pues salen rumbo al purgatorio, que pues será el resumen de mis otros compañeros. Gracias.